Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Antes que nada, quiero dar las muchísimas gracias a todos los que asististeis a la charla sobre las personas milagro. Nos lo pasamos genial, ¿eh? Es que existen estas experiencias extracorpóreas, extranormales. Menos mal que ya no es tabú hablar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y vamos a dar la bienvenida a Luis Rubiera, que lo tenemos aquí en nuestros estudios. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, y digo muy buenos días porque está lloviendo, digamos, toda la semana aquí en Andorra, al menos, lloviendo de una forma suave, tranquila, que no hace daño y que hace mucho bien a la tierra y sobre todo a toda la península ibérica, que nos va muy, pero que muy bien. Por eso, buenos días. Bueno, el río Valira desemboca en el río Segre y el Segre desemboca en el Ebro, que es uno de los mayores afluentes del Ebro. Y esto, bueno, pues va a donde va, ¿no? Y acaba saliendo al Mediterráneo. Fíjate qué circuito más interesante. Luis, antes que nada quería hacer público y darte las muchas gracias porque nos explicaste en la conferencia que hicimos el miércoles concretamente en el Hotel Roc Blanc sobre las personas milagro, que explicaste tu propia experiencia y que fue, bueno, muy emotiva, la verdad. Muchas gracias y lo digo públicamente, Luis. No faltaría más. Estas cosas cuando se habla, se dicen y solo hay que hacer una cosa. Cuando compartes experiencias es de qué puede servir a las demás personas que hay allá. Y mi idea fue esa, ¿no? Si de mi propia experiencia yo puedo hacer que los demás saquen unas conclusiones y unos beneficios, esto es autoayuda al final. Y tanto que sí, saludamos a nuestra corresponsal en España, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Vaya, Luis, me hubiera encantado estar allí y escucharte hablar cara a cara, pero bueno, no ha podido ser, estamos un poquito lejos. Ferran, si me lo permites, yo quería contarle a la audiencia una anécdota personal, y es que hace poquito encontré un trébol de 4 hojas y por supuesto me siento afortunada porque la probabilidad es 1 entre 10.000. Y lo que hice fue recogerlo, lo estoy secando y lo he guardado en un libro que para mí es importante porque es un colaborador de Sapiens. Y es el libro de Powa de Óscar Mateo, lo he guardado allí en su libro. El gran Óscar Mateo, y tanto que sí. Un investigador y un descubridor, la verdad, un hombre también del mundo de la economía, pero que también está en el mundo espiritual y que es una maravilla. Pues felicidades, Rosa, porque los tréboles son señales, como muchas señales que nos llegan durante el día, que la gente obvia, ignora o desprecia, y después esto, si viene una vez y se desprecia o no lo recibes con el corazón, ya no vuelve, ¿eh? Las oportunidades son estas. Vamos a hablar de muchos temas, compañeros. No sé por dónde empezar. Bueno, hay algo que sí, que es sumamente trágico. Que parece mentira que cuántas manifestaciones a veces se hacen por auténticas chorradas, justificadas o no, y vemos de forma impasible cómo se repite la historia, cómo se produce auténticas barbaridades, y quiero centrarme en estos primeros minutos en lo que está sucediendo en Ucrania. Y concretamente, ya es el colmo que utilices una técnica bélica de destruir una presa, inundar una cantidad de kilómetros cuadrados con una cantidad de metros cúbicos, bueno, desorbitada, con fines bélicos. Y que curiosamente, fijaos que el mandatario actual de Rusia ha hecho lo mismo que hizo Stalin. En agosto de 1941, Stalin hizo exactamente la misma, podríamos decir, jugada. Y con estas cosas ya sabemos lo que pasa. Pillas más inocentes que enemigos. ¿Qué opinas sobre la voladura de la presa que ha dejado la zona del Dnieper totalmente anegada durante semanas y quizás meses?
Bueno, si me permitís que empiece yo, mi opinión es que en la guerra, por desgracia, no se mira las consecuencias, sino el beneficio del que hace el acto, sea el que sea. En este caso, no se ha mirado la población, no se ha pensado en la población, como siempre en las guerras, los daños colaterales, que es lo que es la población, o somos el resto de personas. Esto no se mira, no tiene valor, simplemente la consecuencia. Desde mi modesto punto de vista, yo creo que al volar la presa, lo que se ha hecho es que al inundar, y en la situación que estaban casi ya de enfrentamiento directo, porque solo les separaban unos metros de unos a otros, ahora con toda la riada, estaba buscando la palabra en castellano, con toda la riada, lo que está sucediendo es que esta zona de invasión se ha ensanchado. Automáticamente, tanto un lado como otro, se les permite tomar un descanso, rearmarse y prepararse para la ofensiva o la contraofensiva. Esta es mi opinión y, por lo tanto, insisto, tanto un lado como otro, porque nunca sabremos, a menos de momento, quién ha sido y quién la ha provocado y quién ha destruido la presa. Esto es lo que sucede. Los daños colaterales son los que a mí particularmente me ponen la piel de gallina, porque no se piensa solo en el punto militar y sus consecuencias, nada más. Bueno, si volvemos a aquel agosto de 1941, cuando Stalin dio instrucciones claras al NKVD, que era, podríamos decir, la precursora de la KGB, de volar la presa de Dneprstroy. Bueno, pues ¿por qué lo hizo? Porque había una presión del ejército alemán, de las fuerzas de la Wehrmacht. ¿Creéis que si tampoco ha pasado tantos años desde que sucedió esto, que el señor Zelensky, Rosa, no tenía prevista esta posibilidad y que más allá de lo que nos estamos pudiendo pensar, estaba prevista esta jugada por parte de Putin y tan solo lo que ha conseguido es anegar casas, campos, pero a nivel táctico poca cosa más? ¿Qué opinas, Rosa? Realmente no podemos atribuir el derrumbe de la presa a nadie en concreto, no se sabe quién lo ha hecho. Entonces a mí me vais a permitir que yo me voy a ir por el mundo de las conspiraciones. Y entonces yo creo que esto es parte de la agenda oculta de 2030, que se trata de presas, que ya lo hemos visto en España, cuántas han destruido ya, para provocar futuras sequías. Esta presa en concreto era enorme, ya hemos visto las inundaciones, creo que ha afectado a 80 poblaciones, el desastre ha sido grandísimo, pero ¿qué pretenden? No vamos a saber quién ha sido, porque ¿quién ha sido? Los que manejan el nuevo orden mundial, porque no tiene nada que ver con la guerra, en mi opinión. Esto es agenda. ¿Y qué quieren provocar? Futuras sequías. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los campos de cereales del mundo. Entonces, si provocas futuras sequías, ¿qué vas a provocar? Futuras hambrunas. Y todo está relacionado. Todo está relacionado. Bueno, si hacemos un poco de historia rápidamente, me recuerda cuando en la Segunda Guerra Mundial también, creo que fue por mayo de 1943, los aliados, en su operación castigo a la Alemania de Hitler, también hicieron saltar por los aires, en este caso, con unas bombas un tanto curiosas, no eran misiles, sino eran bombas que iban rebotando en el agua hasta que impactaban en la presa más importante de la cuenca del Ruhr, y allí también hubo un pastifal de agua y barro y desgracias, en fin, no sé. Luis, ¿algún apunte más? Sí, pero no solo es eso, Ferran. Piensa que cuando... Aquí yo me apunto a la teoría de Rosa, también puede ser una de ellas. Y si no, la otra es ya meramente armamentística, es que se ha sido uno de los bandos, el invasor en este caso, es una jugada táctica a nivel de marcar distancia, pero sobre todo, imaginaros que Ucrania
Estás sin luz, frío, sin agua. Eso es moral, directamente afecta la moral de la población de Ucrania. Y eso es lo peor que hay. Porque ¿por qué está aguantando? ¿Por qué está luchando los ucranianos? Por la actitud, por la moral que tienen, por la supervivencia. Y eso es lo que también están afectando poco a poco. Es la arma que le está quedando al Estado invasor. Bueno, lo decía ya un estratega militar hace años. Dice, no hay nada peor que enfrentarte en un territorio ajeno cuando aquellos que te crees tú que son soldados, en realidad son guerreros. Un guerrero son muchos soldados. Y los soldados están a sus órdenes, los guerreros son a veces imbatibles. Bueno, no sé. Tenemos algunos temas muy curiosos. Esto es actualidad. Veremos cómo va todo esto, ¿eh? El riesgo nuclear sigue ahí, ¿eh? De una forma u otra. El riesgo nuclear, y aquí lo comentamos en su momento, sigue ahí. Y si pasa, preparémonos. Porque ya hay reales decretos para confinamientos en casos de tema nuclear, es decir, de radiación nuclear derivada de lo que sea. Ahí lo dejo. Pero hay algo que me preocupa, que me llama la atención, y que todos recordamos ese Nueva York, esa Manhattan espectacular, de negocios, de prosperidad, pero pocas personas saben que hay una torre de 200 metros, aproximadamente, 204 si no recuerdo mal, de altura, que ha sido abandonada por problemas de estructura. El rascacielos se ha inclinado. Y eso, según expertos geólogos, están dando un toque de atención de que el suelo de Manhattan y por ende el de Nueva York podría tener una misteriosa sintomatología de que se está hundiendo. Luis, imagínate. Pensemos al final un poco geológicamente. Lo que es Manhattan es una isla. Está rodeado de agua, el mar al lado, automáticamente son terrenos húmedos. Entonces se ha construido durante años y años y años, se ha construido lo que es Manhattan, Nueva York, y ahí se ha ido poniendo peso, y ahí los cientos, los miles de kilos, de toneladas que hay en edificios, más la gente, más los automóviles, todo lo que hay en infraestructuras. ¿Eso qué sucede? Si tenemos unos terrenos húmedos, eso hace que se vaya hundiendo. Y hasta ahora no se hayan dado cuenta, pero es que se ve que ha llegado el momento límite con las nuevas construcciones de que se hunda más y que se estén inclinando edificios. Por lo tanto, ahí yo diría que, claro, que ya es un tema, tampoco miraría conspiraciones ni ninguna cosa de estas. Yo te diría que ya es un tema geológico de que el terreno ya no admite más, porque son terrenos permeables y aparte son humedales. ¿Cómo se ha construido? ¿Se ha construido adecuadamente? ¿Se ha estudiado todo esto? Parece ser que en un principio no. Y ahora pues se está hundiendo. ¿Tendremos un Manhattan como una nueva Venecia? Esa sería la pregunta. Esa sería la pregunta, ¿no? Mira, cuando decías esto me venía a la mente la Torre de Pisa, ¿no? Rosa, ¿qué opinas sobre... además, hay un estudio que se ha publicado en una revista, concretamente científica, sobre estos temas, Earth's Future, que se apunta de que la urbe, Manhattan, Nueva York, se está como comprimiendo a un ritmo de 2 milímetros por año. ¿Podría justificar esto, Rosa? Pues la verdad, os voy a decir una curiosidad, y es que el primer rascacielos en New York fue en 1899 y era de 30 pisos solo, nada que ver con los que tenemos hoy en día como el One Trade Center o otros o el que hay en Central Park que tienen 98 pisos. Entonces, si no recuerdo mal, hoy en día la cantidad total de edificios y de millones de toneladas que todo ello conlleva son 760.
y eso es una barbaridad. Entonces, como vosotros bien habéis dicho, es como una pequeña isla y aguantar todas esas toneladas, pues realmente parece esa la razón del hundimiento, que creo que se está hundiendo 2 milímetros por año. Eso, si lo juntas con que es una zona que pueden ir huracanes y de todo, pues yo, como dice Luis, veo que va a surgir otra pequeña Venecia, no sé. Todo apunta de que algún día el mar llegará a inundar sus calles, porque eso, y entre el deshielo de los glaciares, pues tiene toda la pinta. Bueno, claro, es como todo, ¿no? Uno puede calcular un peso, pero cuando el peso se convierte en sobrepeso, ¿qué pasa? Y más tan concentrado en una zona geográfica como es Nueva York. Hay un dato que realmente pues dice, sí, esto ya no es peso, es sobrepeso. Los edificios de la ciudad, sumándolos todos a nivel de kilos, pesan 760 millones, repito, 760 millones de toneladas de sobrepeso sobre un suelo que, bueno, solo hace falta ver que está Manhattan envuelta de agua y el agua filtra, el agua busca su nivel. Ya decía un experto, dice, me da más miedo enfrentarme al agua que al fuego, ¿no? Luis. No, por descontado. Ya os decía antes que es permeable, es zona inundable. Pero aparte de esto, ya empezaron en el 1890 a construir el primer rascacielos. Pero después se han ido haciendo más. ¿Cómo se hicieron en su momento? Además, lo que hay que calcular también son los cimientos que se hicieron en su momento. No habían los estudios que hay ahora, ni se hacían tantos. Si a eso hemos añadido que se ha ido construyendo de una forma desmesurada a lo ancho y a lo alto, automáticamente, igual los edificios recientes de los últimos 30 años sí que están preparados a nivel de cimientos, pero el resto no. Entonces esto está haciendo que pueda haber movimientos y que se vaya hundiendo por un exceso de peso y como apuntabas muy bien, por las filtraciones que hay. Además, si nuestros siguientes quieren mirarlos, si buscan en YouTube, hay un reportaje precioso, pragmático a su vez y sobre todo, yo diría que peligroso, pero este reportaje es sobre cómo están afectando los huracanes que están subiendo y que están llegando a Nueva York y cómo están inundando Nueva York y sobre todo sus alrededores. Ya están haciendo protecciones, ya hay estudios de las barreras que tienen que hacer, porque al final va a ser como los Países Bajos en Europa, que ya están calculando hacer esos muros de protección para que el agua no llegue a entrar e inunde todo Manhattan. Rosa, tela marinera, ¿eh? Yo recuerdo hace años que hice un documental sobre la subciudad, el underground, que hay bajo Nueva York de las cloacas. Es otra ciudad bajo la ciudad, ¿no? Imaginemos que aquello, por la razón que sea, pues empieza a subir el nivel del mar, o hay filtraciones, o pues el mismo sobrepeso, la estructura no la aguanta y cede. Según este estudio, parece ser que se va a hundir de aquí al 2050, que cuando dicen esto recorta un poco, porque siempre hay que recortar o multiplicar según cómo van los acontecimientos, 76 centímetros. Esto puede o apuntarlas bien o tienes que desalojar como este edificio, ¿no, Rosa? Sí, pero de nuevo tenemos a Hollywood que nos ha mostrado, entre comillas, el futuro. Y tenemos películas como, por ejemplo, El día de mañana en 2004, que ya nos habla de que un calentamiento global podría desencadenar pues un cambio climático que hundiría Nueva York y todo esto. También hay otras películas como Catástrofe de 2011, Tornado en Nueva York de 2008, Cloverfield 2008 también. O sea, hay una infinidad de películas que ya nos sugieren que podría haber una catástrofe en Nueva York. Ahora que hablamos del mundo del subsuelo, rondaba el año 1934, ojo, en el rotativo, a ver, era el New York Times o Los Angeles Times, creo que era Los Angeles Times,
1934. Concretamente, era a principios de año. Hay un artículo que decía algo insólito, que se ha encontrado una ciudad con catacumbas, que esto es muy habitual en las zonas, por ejemplo, cercanas de aquí, del antiguo Imperio Romano, pero esas catacumbas que se encontraron y sale reflejado en Los Angeles Times, este rotativo, en el 1934, habla de hombres lagarto. Y parece ser que un ingeniero introdujo una sonda bajo la colina de Fort Moore y se encontró con montones de huecos, cavidades, de túneles, de incalculables, podríamos decir, tesoros y antiguos, podríamos decirlo así, antiguos habitantes del mundo subterráneo. Tela marinera, ¿no? Y esto hubo un artículo en la prensa en aquellos tiempos. Me pregunto yo, dejadme hacer una pregunta antes de saltar al siguiente tema, que es muy potente, si más no. ¿Y si resulta que de aquellos dinosaurios que se nos dijo que se extinguieron, que desaparecieron, por la razón que fueran, al principio por el impacto de un meteorito en el Golfo de México, un calentamiento global, que después viene un invierno nuclear, bla, bla, bla? Pero si resulta que sobrevivieron unos y con 60 millones de años, fijaos nosotros si venimos del mono, el señor Darwin, me acuerdo de usted, aunque no estoy de acuerdo, pero me acuerdo de usted, si venimos del mono en tan poco tiempo, si aquellos seres tuvieron tiempo de evolucionar a otras formas ya erguidas, incluso más inteligentes que nosotros, pero por la razón que fuere, yacen y subyacen bajo el suelo. Sí, claro, es que nuestra prepotencia de nuestra civilización actual pensamos que somos únicos y hemos sido únicos como seres inteligentes, pero con la antigüedad y los millones de años que tiene la Tierra, porque, vamos, yo estoy convencido que ha habido antiguas culturas antes de las conocidas y antiguos seres, vete a saber en qué forma, y por qué no, podía haber sucedido esto, de que antes de la caída o del meteorito hubiese una cultura, lo preveyeron, y ¿dónde fueron? Fueron a vivir en el subsuelo, como hemos visto también en películas. Es así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tengo clarísimo que sí han existido unas culturas anteriores que todavía desconocemos. Esto es así. Rosa, ¿te imaginas que hay una especie que comparte con nosotros el planeta, pero por la razón que sea? Estamos hablando de seres reptilianos que yace como desaparecida a nuestros ojos. Pues a estas alturas de la película, la verdad que ya no me sorprende nada. Ferran, todo podría ser. Todas las posibilidades, la verdad que son válidas. Pero también puede ser que la humanidad también, en la historia de la humanidad, estuviera viviendo bajo tierra en alguna época. Bueno, esto lo tenemos en Turquía, en la Capadocia. Allí podía albergar, no sé si era 10.000 o 20.000 personas bajo tierra. Dices, oiga, ¿era un confinamiento aquella ciudad bajo tierra o es que se escondieron de algo que había en superficie y era una manera de preservar su integridad personal? No, en el mismo Estados Unidos, en la zona creo que es de Arizona, también existe una especie de catacumbas donde los nativos también vivían dentro. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues es fácil que sea todo esto ya consecuencia de. Lo que sucede que, claro, no tenemos los suficientes estudios, no hemos averiguado suficientemente hacia atrás en el tiempo para poder afirmar todas estas situaciones, ¿no? Pero es fácil, ya te digo, yo me mantengo en que nuestra prepotencia actual se cree que somos los más mejores, y no es así. Vete a saber de dónde venimos, de qué venimos y quién había antes. Esto para mí es la gran pregunta, ¿no? Y lo que hay que hacer es que si hay más o menos pruebas pues averiguar científicamente, ser cartesianos en todo esto, y a partir de todo esto hacer no teorías, sino plasmarlo y publicarlo. Lo que pasa, ya sabemos que hay tantos intereses en publicar lo que interesa, eso es diferente.
Imagínate que salta hoy o mañana o pasado mañana la noticia de, oiga, que no estamos solos en el mismo planeta, que la cosa ya no se puede ocultar más. Y a ver, oye, se acaba la guerra en un plis-plas. Bueno, esto pasado en 1887 en una localidad que no recuerdo ahora el nombre, cercana a Barcelona, que estaban trabajando en el campo unos campesinos y aparecieron de una gruta un niño y una niña absolutamente de color verde. No creo que fuera por tema de bilirrubina o de otras cosas, con un traje que por la época no consonaba con nada, y es una historia que ahí está, que hoy no nos da tiempo de tratarla, pero ya la trataremos un día. Una cosa, Rosa, noticias, ¿qué le está pasando a los conejos? Ostras, pues la verdad que esto es una noticia súper llamativa, porque en una granja de Valladolid su ganadero está viendo que las camadas de conejos se están comiendo unos a otros. O sea, esto no es nada normal. Están sufriendo canibalismo entre ellos. Y él cree que el motivo pues son unos aerogeneradores que han puesto cerca de su granja. Porque los colocaron en 2020 y es entonces desde cuando el señor está viendo comportamientos extraños en estos animales. Podría ser debido al estrés, porque la verdad que generan muchísimo ruido. Creo que alcanzan 63,4 decibelios por la noche y lo normal o por lo que por encima de 20 ya es perjudicial. Entonces estos animales probablemente estén súper estresados. Bueno, y esto aquí, a mí me preocupa mucho más esto, porque si estos conejos tienen problemas a nivel de que no duermen, que tienen una ansiedad exacerbada, están inquietos, excitados, ahí parece ser que tienen como hasta trastornos inmunitarios, infertilidad, aparte de problemas de digestión, bueno, intestinales, musculoesqueléticos, de todo tipo. Me pregunto yo si esto es producido por los aerogeneradores o hay algo más. Y después una cosa, recordemos cuando se hacen experimentos que se utilizan ratas normalmente o conejos. Yo no sé si esto es algo más que tendremos que parar atención. Luis, rápidamente, si se nos ha ido el tiempo. Me choca la noticia porque que sean caníbales cuando son herbívoros, por lo tanto es muy curioso, ¿no? Dices, ¿dónde está esto? Vete a saber qué hay ahí, vete a saber. Que están pasando cosas, bueno, cada una a veces se supera a la anterior. Luis Rubiera, se nos voló el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y doblemente te doy las gracias por la participación en la conferencia, en la tertulia que hicimos sobre las personas milagro. Muchas gracias, Luis. No hay de qué, y además fue un placer estar contigo y compartir con todos los asistentes. Pues bueno, pusimos nuestro pequeño granito de arena. Un día te haré una entrevista para que lo expliques, que la gente conozca tu caso ahora que ya es público. Y también Rosa de las Maravillas Vidal, como siempre, muchísimas gracias. ¿Has visto cómo ha volado no el aerogenerador ni la presa, sino el tiempo? El tiempo siempre nos vuela y sobre todo si estamos en buena compañía. Un abrazo a todos. Como dijo alguien, sin el tiempo no existiríamos. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.